Hermanos, Dios les bendiga. Les habla su hermano y amigo Iván un domingo más con la bendición del Señor para estudiar su palabra, para estudiar el tema de esta mañana. Se titula El gozo de nuestra esperanza. Y extenderle un cordial saludo a toda la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús y todos aquellos que se están sintonizando, que puedan estar bien, que la paz del Señor siempre reine en nuestros corazones en estos momentos difíciles. Hermanos, bienvenidos a esta transmisión de la plataforma de la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús a Facebook Live, y es para aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les decía que el tema de esta mañana a estudiar se titula El gozo de nuestra esperanza. Y cada tema, todos los domingos, trae una idea central. ¿Cuál es la idea central de este tema? Es sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Una vez más, la idea central de este tema, que se titula El gozo de nuestra esperanza, la idea central es sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Hermanos, los versos a leer en esta mañana están en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 2, y brincamos al 12 y terminamos en el 19. Primera de Pedro, capítulo 4, leemos versos 1 y 2 y luego brincamos al 12 y terminamos en el 19. Por favor, le voy a pedir que abra su Biblia juntamente conmigo y le podamos dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así a su letra en esta hermosa mañana. Dice, lo puede leer conmigo, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y brincamos al 12 y dice, y vamos a terminar en el 19, y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Terminamos y el 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Me gusta leer siempre donde terminamos el último versículo una vez más. Dice 19 de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 19. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, oramos. Amantísimo y buen Padre, te damos gracias.
Gracias por lo bueno que eres, por lo lindo y lo maravilloso que eres. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más, una mañana de domingo más, de estudiar tu hermosa y bendita palabra, Padre. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a entender tu hermosa y bendita palabra. Y que no solo nos ayudes a entenderla, también que nos ayudes a ponerla en práctica, como lo manda y lo demanda tu hermosa y bendita palabra, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender la dimensión de nuestra esperanza ante las pruebas. Ayúdanos a entender la dimensión de nuestra esperanza ante las pruebas, sabiendo que hay un gozo, en nuestra esperanza. Amén. Y que nuestra esperanza eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender la dimensión de nuestra esperanza ante las pruebas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Y háblanos y ayúdanos a entender tu hermosa bendita palabra en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, el gozo de nuestra esperanza es el tema de esta preciosa mañana. Y la idea central, como todo tema, trae su idea central, es que sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Hermanos, cuando uno o alguien entra en el ejército, sus compañeros de armas vienen a ser las mejores amistades. En especial cuando el soldado va al campo de batalla. Cuando alguien tiene que defender con su vida la vida del otro, cuando ambos están en peligro, cuando uno depende del otro, esto forja amistades más fuertes que las que pueden existir entre los miembros de la familia. Hermanos, una vez más, cuando ambos están en peligro o cuando uno depende del otro, esto forja amistades más fuertes que las que pueden existir entre los miembros de la familia. Hermanos, nuestro sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él, el gozo de nuestra esperanza. Esa es la idea central. Hermanos, como creyentes, como cristianos, la vida no va a ser fácil, nuestro caminar no va a ser fácil, van a venir pruebas, vamos a sufrir, vamos a ser vituperados. Y no es fácil, pero tenemos esperanza. Y en esta esperanza tiene que haber un gozo. Y este gozo se llama Jesucristo. Pero mientras caminemos en este diario caminar de la vida del creyente no va a ser fácil y vamos a sufrir. Pero este sufrimiento va a profundizar nuestro caminar con Cristo. Este sufrimiento, esa relación, en este sufrimiento nos va a estrechar más con Él. Y nos vamos a pegar más a Él. Y vamos a creer más en Él. Y vamos a estar metidos más con Él. ¿Por qué? Porque ese es el gozo de nuestra esperanza. Porque sufrir por Cristo profundiza más nuestro caminar con Él. ¿Usted ha visto a alguien sufrir alguna vez? ¿Y usted le ha podido decir, está sufriendo por algo? ¿O la recompensa viene? Más si está sufriendo por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Usted le puede decir, la recompensa viene. El gozo de nuestra esperanza es Cristo. Amén. Hermanos, tenemos que aprender a entender la dimensión de nuestra esperanza ante las pruebas. Siempre hay pruebas, siempre hay sacrificios, siempre hay obstáculos, pero siempre hay una esperanza. Y la esperanza bendita es Cristo. El gozo de nuestra esperanza es el tema de hoy. Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Es la idea central. Hermanos, vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿qué dice Pedro aquí? Pedro dice que está seguro que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer a los cristianos a Él y establecer una relación más íntima. Escuchemos y aprendamos. Escuche. Pedro lo que está diciendo aquí es que Él está seguro de que Dios puede usar todo sufrimiento para atraer a los cristianos y a Cristo y establecer una relación más íntima. ¿Para qué sirven las pruebas? La prueba produce más fe. ¿Para qué sirven las pruebas? La prueba produce un acercamiento más a Cristo. ¿Para qué sirve la prueba? Para estrechar más su relación a Él. ¿Para qué sirven las pruebas? Para tener más fe. Amén. En medio de la prueba podemos esperar en Cristo. En medio de la prueba podemos gozarnos en esa esperanza bendita que es Cristo. Amén. Sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que caminar con Cristo no va a ser fácil, que caminar con Cristo a veces va a ser deprimente quizás, a veces va a haber deterioro, a veces va a haber sufrimiento, pero ese deterioro, ese sufrimiento va a profundizar nuestro caminar con Él. No sé si usted está de acuerdo con este tema de esta mañana, pero sí me hace sentido. Sí me hace sentido. ¿Qué dice Pedro? Dice Pedro que Jesús conoce nuestra condición. Debemos estar armados con su manera de pensar. Amén. Dice, piensa como Cristo, actúa como Cristo, camina como Cristo, habla como Cristo. Dice que Jesús conoce nuestra condición, dice Pedro, y debemos estar armados con su manera de pensar. Hermanos, para el redimido el campo de batalla seguramente incluye la mente y el pensar. Dicen que el campo de batalla siempre del creyente va a ser la mente, va a ser su pensamiento. Ese va a ser el campo de batalla. Y ese va a ser un sufrimiento. Y esa va a ser una prueba. Y ese va a ser un obstáculo. Que dice Pedro que para el redimido el campo de batalla seguramente incluye la mente y el pensar. Hermanos, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 5? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 verso 5. Y Filipenses 4:7, ¿qué dice? Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quién no tiene malos pensamientos, hermano? ¿Quién no tiene malos pensamientos? Me sincero ante ustedes, yo. No sé si usted no los tiene, pero yo sí los tengo. Pero esperando siempre que Dios me ayude con eso. Y ese es un sufrimiento, y ese es un obstáculo, ese es una barrera para el creyente, para el cristiano. Y es un sufrimiento, pero ese sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Pedro le dice que los hijos de Dios no tienen que andar en la concupiscencia del mundo.
como un estilo de vida. Eso es lo que le dice Pedro en esta carta que le escribía a los de Asia, que los hijos de Dios no tienen que andar en la concupiscencia del mundo. ¿Qué dice 1 y 2? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, y esto es Cristo. Él que fue a la cruz del Calvario, que entregó su vida en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre, él terminó con el pecado. Y no vivió más en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, el gozo de nuestra esperanza. No importa que suframos, no importa que tengamos obstáculos, no importa que tengamos pruebas, pero tenemos que tener una esperanza. Y a esta esperanza agréguele gozo, a esta esperanza agréguele satisfacción, a esta esperanza agréguele alegría. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, primera de Pedro 4, capítulo 4, 12 al 14 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si somos cristianos, no nos extrañemos de las pruebas. Si somos creyentes, no nos extrañemos de las pruebas. Siempre van a venir, siempre van a venir. Pero la diferencia es que va a haber una esperanza. Y esta esperanza va a ser en Cristo Jesús. Y esta esperanza es que sufrir por Cristo nos va a estrechar la relación con Él. Sufrir por Cristo nos va a acercar hacia Él. Sufrir por Cristo no tenemos que sentirnos mal si estamos sufriendo por Cristo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es más, las pruebas están. Si no, dice el 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, en vez de estar tristes por el sufrimiento por Cristo, tiene que estar contento, gozaos. ¿Qué dice el 13? Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ese es el gozo de nuestra esperanza, que si sois bienaventurados, que si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, según el verso 13 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice que el cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. El cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. ¿Estoy sufriendo? Sí. ¿Estoy padeciendo? Sí. ¿No está fácil? Sí. ¿Es un camino escabroso? Sí. Pero hay un gozo con la esperanza eterna. Hay gozo. Dice el 13 que el cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. El gozo del creyente se inaugura en esta vida y será un gozo consumado en la eternidad. O sea, ¿estoy sufriendo por Cristo? No nos pongamos tristes. ¿Estoy sufriendo por Cristo? ¿Estoy siendo vituperado por la causa de Cristo? Alégrese, porque ese gozo se inaugura en esta vida y se consuma en la eternidad. Hermanos, una y otra vez, y no me canso de decirlo, que la última morada no es la tumba,
que la última morada no es el agujero en la tierra. No, hay algo más que eso, y es el gozo del Señor. Estar en su presencia. Hermanos, y dice que el cristiano puede expresar gozo con la esperanza del gozo eterno. Si estoy sufriendo por Cristo, sí. La estoy pasando mal, sí. No está bien, sí. Pero hay un gozo dentro de mí. Y, hermanos, debemos expresar ese gozo con la esperanza del gozo eterno. Que no es todo aquí, va más allá. Hay algo más allá. Hay algo más allá. Más allá del sol, tengo un hogar, un bonito hogar. Hermanos, el verso 14 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice que el cristiano es bienaventurado cuando es vituperado por su fe en Cristo. El cristiano es vituperado cuando el cristiano es bienaventurado cuando es vituperado por la fe en Cristo. Hermanos, la palabra bienaventurado se usa más de 80 veces en la versión Reina Valera. Bienaventurado, Mateo 5:8 dice que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Mateo 5:8. Con promesas tan inmensas como esta. Hermano, esta es una promesa. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sí está sufriendo, sí está padeciendo, sí tiene pruebas, pero tiene un limpio corazón. Estos de limpio corazón, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Amén. Hermanos, con promesas tan inmensas como esta, ¿qué nos puede hacer el vituperio del mundo? Sí, está vituperado, sí está sufriendo, sí está padeciendo, pero tiene una promesa tan inmensa que es Mateo 5:8, que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ese es el gozo de nuestra esperanza. Esa esperanza bendita que radica en mí, esa esperanza bendita que radica en la iglesia. Amén. Hermanos, ¿qué dice el verso 15 de Primera de Pedro, capítulo 4? Dice que el cristiano sabe que él y el mundo son distintos. 15, lo leemos. Dice el verso 15. Hermanos, vamos a leer el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermano, el cristiano sabe que él y el mundo son distintos. El mundo no es igual al mundo cristiano. Muy diferente. Pedro advierte a los creyentes a prepararse para la batalla de su vida, armándose para vencer el pecado en la vida diaria, a quien quizás podría pensar de esto como una lucha monótona sin una victoria. Y la realidad es que hay tiempos cuando el asalto del enemigo no parece tener fin. Pero a la luz de esto, el apóstol anima a los creyentes. ¿Qué le dice? Que hay gozo en la esperanza. ¿Qué le dice? Que el gozo de la esperanza se inaugura en esta vida y se consuma en la eternidad. Que esto es pasajero, que todo va a pasar. La idea central es que sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. La idea central es que sufrir por Cristo estrecha nuestra relación con Él. La idea central es que sufrir por Cristo nos acerca a Él. Esa es la idea central.
¿Cuál es el tema de esta mañana? El gozo de nuestra esperanza. Amén. Hermanos, Primera de Pedro 4, el 15 al 19 dice, ¿qué dice el 15? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, ¿qué nos dice Pedro aquí en Primera de Pedro 4, 15 al 19? El 15 dice que así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, hermano, si va a sufrir, que sea por Cristo. Si va a padecer, que sea por Cristo. Ya que bien, si sois vituperados por Cristo, bienaventurados sois. Dice, Pedro le dice a los de Asia en su carta, le dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicidio. No, hombre, si van a padecer, que no sean por asesinos. Si van a sufrir, que no sean por asesinos. Si van a sufrir, que no sean por homicidas. Si van a sufrir, que no sean porque son ladrones. Si van a sufrir, que no sean porque son delincuentes. Si van a sufrir, que no sea porque son malacates. Si van a sufrir, que no sea porque son malas personas. Y si van a sufrir, que no sea porque se están metiendo en lo que no les importa, hombre. Si van a sufrir, que no sea por metiches. ¿Qué les dice Pedro en nuestro lenguaje moderno? Lo estoy parafraseando. ¿Qué les dice Pedro? No, hombres, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, no sea homicida. Que ninguna padezca como ladrón, no, hombre, no sea amigo de lo ajeno. Que ninguno de nosotros padezca como malhechor. Que ninguno de nosotros padezca por metiche, por meterse en lo ajeno. No, Pedro insiste en su carta a los de Asia y les dice, si vamos a padecer, padezcamos por Cristo. ¿Por qué? Porque Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Eso es lo que Pedro les trata de decir a los de Asia. Si van a padecer, que no sea por ladrón, que no sea por malhechores, que no sea por homicidas, que no sea por metiche, que no sea por eso, porque padecer por eso trae vergüenza. Padecer por eso es mala reputación. Pero si voy a padecer por la causa noble de nuestro Señor Jesucristo, eso, dice Pedro, dice, el sufrimiento del cristiano no tiene nada que ver con lo que la persona haya sido antes. Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Hermanos, Pedro le dice, si van a padecer, que padezcan por Dios, porque el juicio viene. ¿Qué dice? El 16, pero si alguno padece como cristiano, no se sienta mal, no se avergüence. Hermanos, qué bonito. Hermanos, qué bonito. El gozo de nuestra esperanza, sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Terminando dice, pero Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hermanos, siendo que el cristiano es justificado por su fe en Cristo, esto no puede significar que el cristiano es juzgado, hallado culpable y sentenciado al juicio eterno. Esto no puede significar que el cristiano es juzgado,
hallado culpable y sentenciado al juicio eterno. Hermanos, sufrir por Cristo, no se avergüence. Sufrir por Cristo tiene que ser un gozo, el gozo de nuestra esperanza. Dice, hermano, que Dios te va a entregar una alegría tan grande que aplastará todo aquel sufrimiento que has vivido. Hermanos, si hay que sufrir, que no sea por mala persona, que no sea por ladrón, que no sea por malhechor, que no sea por metiche. Si vamos a sufrir por el Evangelio. Si vamos a sufrir por esa causa noble, que es la salvación de las almas perdidas. Hermanos, hasta aquí mi tiempo. Espero que la pasen bien. Ahorita viene nuestro pastor o el hermano Camerino, hermanos, y que Dios los cubra con su sangre preciosa, con esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos, vamos a orar. Amantísimo y buen Padre, te amo, gracias. Gracias por lo bueno que eres, gracias por lo lindo y lo maravilloso que eres. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu bendita y hermosa palabra. Ayúdanos, Padre, a darte gracias por ser contados como dignos por sufrir por Cristo. Padre, te pedimos que nos mantengas firme en nuestra esperanza con tu Hijo amado, en nuestra esperanza en Cristo. Manténganos firme en nuestra esperanza en Cristo. No permitas que tambaleemos, no permitas que nos desviemos. Ayúdanos a mantener esa esperanza en Cristo Jesús y no solo esa esperanza, que siempre podamos tener ese gozo en esa esperanza que es Cristo Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Padre amado. Bendícenos. Te pido una bendición muy especial a la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús, Padre amado. Bendice a nuestro pastor Roberto Torres, a su familia. Bendice a cada miembro de la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús. Tú conoces sus nombres, tú conoces sus corazones. Bendice a cada miembro de la Iglesia Universal tuya, Padre amado. Gracias por este espacio, Padre. Perdona mis iniquidades, ten misericordia de mí. Y hasta aquí mi tiempo. Que Dios bendiga a la Iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta la próxima, hermanos.